y vamos a compartir pantalla. Ya. Listo. Ya, chiquillos, aquí vamos a empezar, que esta va a ser la retroalimentación number 1 de la unidad, que esta unidad se llamaba Ciudadanos y Opinión, que correspondía al texto argumentativo. Y nosotros estábamos trabajando con el OA 24, que dice realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas y responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. Ya, entonces, como vamos a retroalimentar y volviendo, que tenemos esta unidad es sobre la argumentación, y hemos trabajado en torno a la argumentación, si ustedes me pueden decir qué es para ustedes argumentar, para como actividad inicial. Ah, porque es importante argumentar eso. Ajá, sí, ¿por qué es importante argumentar? Para dejar claro, ¿Qué cosa? por ejemplo, te dicen, no sé, por ejemplo, tú viste algo y, por ejemplo, no lo explicaste bien y tienes que argumentarlo y explicarlo bien. Ya, sí. Mire, ahora lo que usted acaba de hacer, Agustín, es argumentar. Por cierto que yo le estoy preguntando algo y usted me dice sí, y yo le digo, pero ¿por qué? Pues? Ya, entonces usted me tiene que dar argumentos para poder convencerme, ¿cierto? Para poder persuadirme que usted entendió lo que está viendo, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia de argumentar, porque queremos persuadir, queremos convencer a nuestro interlocutor de lo que fuere, de que si le gusta algo, no le gusta algo, si entendió o no entendió, ¿cierto? Y ahí ya Sí. podemos utilizar distintos recursos como la explicación, por ejemplo, ¿cierto? Ya, entonces acá vamos a hacer, que aquí tenemos como un resumen del resumen, todo lo que hemos visto en la unidad, ¿ya? Que la clase número 1 nosotros ya vimos, trabajamos en cuanto al hecho y la opinión, cuál era la diferencia entre hecho y qué era la diferencia entre opinar y qué fuera un hecho. Vimos después en la clase 2 la argumentación, que trabajamos en cuanto a la definición, ya la definición y el concepto de tesis, ya que qué era la tesis, cómo se escribía, cómo la podíamos identificar, ¿cierto? Y su definición. Trabajamos en cuanto al modelo ARE, ¿cierto? Afirmación, reforma. ¿Cuál era, se acuerdan? ¿Espera cuál? El modelo ARE, afirmación. Afirmación y no sé qué más. Ya lo vamos a ver en esta clase, porque en esta clase vamos a trabajar los primeros tres: hecho y opinión, la argumentación y el modelo ARE. Y luego en la otra, por eso dice retroalimentación número 1, ya, porque después vamos a tener la retroalimentación número 2. Y en la 2 vamos a ver la forma de organización, que dijimos cuál era el método deductivo y el inductivo. Trabajamos con los textos de opinión, ¿cierto? Con un ejemplo de la columna de opinión. Y sobre los mecanismos de cohesión y coherencia, ¿ya? Ya. Entonces, aquí vamos a partir, ¿cierto?, con el hecho y la opinión, que también ahí tenemos unos tweets, como igual habíamos trabajado con los mecanismos de cohesión y coherencia, que hemos estado trabajando con tweets que son cortitos, ¿cierto?, que tienen, el Twitter tiene esa particularidad que nos deja utilizar ciertos caracteres, entonces tenemos que exponer nuestro punto de vista, nuestros argumentos en pocos caracteres, ¿ya? Y entonces por eso tenemos que ser mucho más cohesivos, tenemos que ser coherentes, se tiene que entender nuestro mensaje. Entonces, hablamos que es cierto que aquí tenemos como un mapa conceptual de hecho y opinión, y dijimos que un hecho es siempre un acontecimiento, un suceso observable, ¿cierto? Y tiene un carácter de verdad absoluta, y por ende siempre es objetivo. Ya en los hechos siempre utilizamos argumentos, ¿cierto? Válidos, que yo los vi, ¿cierto? O dijimos, o citamos a entidades o personas que son expertas y pueden validar nuestra opinión, o sea, nuestro argumento. Entonces, por ejemplo, si citamos, no sé, por el organismos mundiales de salud, o citamos al alcalde, o citamos a algún político, o algún profesional, un doctor, ¿cierto? Ahí estamos validando más nuestro argumento.
Ahí Eh, estamos como aclarando más. exacto. Entonces, esa es la diferencia entre que una simple opinión, ¿ya? Entonces, cuando ya damos un hecho, ¿cierto? Por eso decimos que siempre es un acontecimiento, es suceso observable y es de carácter absoluto, una verdad absoluta y objetiva, ¿ya? Y siempre está en presencia de mucha descripción y uso de verbos de acción. Y segundo, el autor del texto solo habla de lo que sucede en su entorno, no involucra su perspectiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, solamente si vamos a hablar de algún acontecimiento particular, por ejemplo, el coronavirus ha afectado gravemente la economía chilena, ya que ha mermado el trabajo de las personas y solo se han dedicado al teletrabajo, y por ejemplo en los rubros que son atendidos por público ha mermado drásticamente. Entonces yo solamente estoy dando, ¿cierto? Estoy contando lo que pasó, ¿ya? No estoy diciendo nada más, ¿ya? Que es muy distinto cuando nosotros hacemos una opinión y lo mismo, el mismo tema, el coronavirus ha afectado gravemente en la economía chilena, eh, ya que la gente ha estado muy triste porque no puede trabajar y ha pasado hambre y ha pasado angustia y las personas están con graves crisis existenciales y ¿Y yo por lo qué he pasa? visto, ya, entonces eso es distinto, ¿cierto? Ya las cifras de estrés han subido porque yo le pregunté a mi vecina, no sé, cosas así, ya que ya estamos haciendo una opinión ya respecto al mismo hecho y estoy contando y estoy dando mi perspectiva, lo que siento, mi perspectiva, ya y estoy dando juicios de valores, sentimientos, que esa es la gran diferencia, ya que solo Pero, contar la información. oiga, Profe, pero, Dígame. pero ya, bueno. O sea, es que no es una pregunta más que nada, pero sino como que en hecho sobre lo del COVID se podría decir, no sé, ha muerto mucha gente por el COVID. Eso sería algo hecho porque es real. Claro, podríamos decir, por ejemplo, diríamos, según La OMS. parece que lo hace, ¿quién es maneja las cifras? O podemos decir el gobierno. la O. Según el gobierno del día del lunes 21 de septiembre, actualmente han incrementado en 2.350 según el Ministerio del Interior. Ya, eso ya vendría siendo hecho. Claro, pues yo Tu ya estoy opinión, dando, la opinión dice que no sé, a ver, podemos decir, según en mi pasaje, han enfermado 3 personas por COVID, y solo una falleció. ah, Pero ya, ¿cuántos infectados más habrán O después de... podemos decir lo mismo, según el ministerio se dijo que han muerto 2.000 personas y eso a mí me da mucha pena. Pero a los demás, a algunas personas les va a causar gracia, sinceramente. Claro, pero esa es como la diferencia en que, por ejemplo, una cosa es decir el suceso, la noticia en particular, de manera objetiva, clara, plana, ¿ya? Y otra después cuando nosotros hacemos un juicio de valor y empezamos a opinar, así como me dio pena, qué tristeza, esto me afecta gravemente lo que está sucediendo. ¿Ya se con entiende algo cómo que es? es como una diferencia de decir una cosa y la otra es como decirla pero sentirla. No sé si me expliqué bien, pero Claro, puede ser así, sí. Pero esa es una es con pruebas y objetiva, sin decir lo que piensa. Por ejemplo, el de que decía de que se aumentó el estrés y tal con el coronavirus, pero solamente fue porque lo dijo su vecina, porque habló con su vecina, no es como que Claro, lo confirmara un experto. exacto. O por ejemplo, podemos decir un noticiero, ya, por ejemplo, cuando estamos viendo las noticias una misma noticia, ya, por ejemplo, la misma noticia que estamos hablando de las cifras del coronavirus. Una cosa es que la vemos en el noticiero central, ¿cierto? De las 9, que la gente habla de las cifras y sale el ministro, y salen entrevistas, ¿cierto? Y lo hablan de manera plana, y ver la misma noticia, pero la vemos en el matinal. Eso ya es diferente, eso ya es Ya, sí, diferente. y sí, sí, porque en el ¿cierto? matinal opinan y en Y la noticia lo dicen con hechos, ¿no?
Claro, ¿se entiende eso? Entonces ahí está como la diferencia, que en el matinal solo opinan hacia las personas, como la han vivido, ya, pero no, a veces ya cuando, por ejemplo, y que pase el doctor Ugarte para opinar, y ahí el doctor sale el experto, pues ahí dice, no, yo como experto, bla, 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 y ahí estamos de nuevo en un hecho, pero cuando ya solo opina, por ejemplo, la Diana o la Tomka, es una opinión nomás, si ya no son expertas. ¿Se entiende ahí? Ahora sí, me parece. Ya, bien, excelente. Ya, entonces de nuevo volvamos a la opinión, entonces la opinión, que también esta es como la diferencia en que se utilizan muchos adjetivos, entonces adjetivos, por ejemplo, de carácter calificativo, y ahí vamos de nuevo a los sentimientos, ya a características, mientras que el hecho siempre se utilizan verbos, ya en acción. Y también en la opinión se usa uso reiterado de argumentos de autoridad o personales, ya a mí me pasó, yo lo viví, mi vecina me dijo, ya entonces como que mi argumento es así, no como un argumento de una entidad, por ejemplo. Y ahí tenemos dos ejemplos que dice, una opinión dice, le dedico este directo a Chile y Argentina, ánimo, ningún terremoto puede con vosotros. Ya, entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de un suceso, ¿cierto? Que es el terremoto de Chile, pero ahí solamente le dice, le dedico este directo a Chile y Argentina, ánimo, ¿ya? Entonces solamente está diciendo eso. Mientras que tenemos este otro tweet que es del mismo suceso, que es del terremoto, pero ahora lo hace la ONEMI. Y ya solo por el simple hecho que el tweet lo diga la ONEMI, ya está siendo un hecho, porque es una entidad, ¿ya? Eso ya es una confirmación. Claro, ¿ya? Entonces ahí dice, Choa indica por sismo 8.0 en Isla de Salomón que sus características se encuentran en evaluación. ¿Y se entiende que ahí, por ejemplo, el tweet es súper plano, solo entrega información? Mientras que Espera, si, exacto, por ejemplo, si yo hubiéramos dicho, puedo decir lo mismo, así como el Choa indica por sismo 8.0 en la Isla de Salomón, la gente está muy preocupada. Ya ya. ahí se entiende como de nuevo, ahí tenemos la diferencia. Ujú. ¿La entiende, Belén? Sí, o sea que con lo que dijo ya pasaría a ser opinión porque Claro, porque ahí como... estoy diciendo los sentimientos de. Ujú. Ya bien, Dale. ya. Lo otro que vimos nosotros, que ahí dice número 2, es la argumentación, que ya empezamos a definir qué era argumentar. Y dijimos que la argumentación es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o debatir un punto de vista. O bien, también por eso dice que o podemos defender o debatir mi punto de vista hablando de, por ejemplo, en algún hecho en particular, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar del presidente, ¿ya? Y usted podría defender o debatir esta idea, ¿ya? Defender la postura del presidente. O más bien, para convencer a un interlocutor, ya de la autenticidad de una idea o tema determinado, por medio de un razonamiento. Por lo tanto, es una técnica orientada hacia el receptor. ¿Ya? ¿Por qué dice ahí? Claro, es una técnica orientada hacia el receptor, porque yo como por ejemplo, si yo paso a ser, este es un juego, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de ser emisor y receptor, ¿cierto? Emisor de quien habla y ustedes receptores que están escuchando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando Agustín habla o Belén está hablando, ella pasa a ser, ¿cierto? Nuevamente ella pasa a ser un emisor y yo paso a ser la receptora, ¿cierto? Entonces va este juego, te vaivén de que en esta posición. Pero, por ejemplo, en este argumento, lo que fuere, este siempre está orientado a esta persona, a este interlocutor con quien estoy hablando, que tengo que convencer a esta persona o tengo que defender mi punto de vista, ya en algún tema en particular. Por eso es importante también que cuando los temas que uno trabaja o de los temas que habla en argumentación siempre sean de carácter polémico, ya para que tengan una conversación más allá, para que generen ya una idea a debatir. ¿Ya? ¿Se entiende esa definición? Sí, ¿Sí? se entiende. Ya, bien. Eso siempre es básicamente lo que ustedes tienen que hacer siempre en clase, ¿ya?
que, por ejemplo, eso es lo que yo también siempre apelo a esto cuando ustedes me tengan que, no sé, tengan que exponer en alguna disertación o lo que sea, usted siempre tiene que hablar a partir de que la otra persona no sabe. Y como no sabe, usted me convence que sabe todo. ¿Ya? Entonces tiene que ir de lo más mínimo, empezar a explicar, y ahí usted me está dando argumentos, me está convenciendo a mí de que maneja toda la información. Como por ejemplo el de un juego. Ya, puede ser un juego, por ejemplo, ¿ya? O puede ser básicamente en una prueba, que usted ahí tiene que defender su posición y tiene que defender que sabe y aprendió todo lo que se suponía que tenía que saber. Ya, entonces por eso decimos que en la argumentación siempre existen dos tipos de modalidades, que puede ser una argumentación a partir de lo escrito, ¿cierto? Escribir un argumento, escribir una respuesta, ¿ya? O puede ser oral, ya que ustedes tengamos una conversación espontánea y ustedes me vayan argumentando a partir de esta conversación. De nuevo, como decimos, siempre se trata de que sean temas polémicos, porque si son temas polémicos, generan más conversación y van a generar más argumentos. Por ejemplo, el Agustín puede hablar de un juego, pero podemos hablar de un juego nosotros en común, y puede ser que yo no lo he jugado, yo no lo conozca, entonces, como no sé nada, no vamos a tener como mucho feedback en la conversación. ¿Se entiende? Entonces, si fuera un juego que ambos hayamos jugado, tendríamos más, sería polémico para nosotros. ¿Ya? Ya. También tenemos que siempre tener en cuenta los participantes, ya el interlocutor que nos está escuchando, ¿cierto? Y nuestra audiencia, si son muchas personas, ¿ya? Porque, por ejemplo, podemos dar un discurso, ¿cierto? Hablar, argumentar a través de un discurso, por ejemplo, y yo no estoy esperando que mi audiencia, por ejemplo, me haga una pregunta, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa en otras clases, que uno solo habla solo. Entonces, como habla solo, no hay audiencia, solo audiencia. No tengo respuesta. Y también siempre hay que tener en cuenta el contexto o la situación comunicativa. Ya si es, por ejemplo, ahora si en estos nuevos tiempos que son a partir de Zoom, ¿ya? O antes eran en el colegio, ¿cierto? En la sala de clases, o podía ser en el escenario si ustedes tenían que hacer alguna exposición ahí. También hay que tener en consideración eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, no podemos partir haciendo pensar que va a ser como una conversación y es una audiencia inmensa, no vamos a hablar, pues no hay una conversación. Hay que tener siempre en consideración todos esos puntos. Y por eso tenemos ese ejemplo aquí que salen estas dos personas, ¿cierto? Que ven un número y cada uno ve algo distinto, por cierto, aquí ven un 9 y acá ve el 6. Entonces ellos empiezan a tener esta conversación y la idea es que ambos argumenten y digan por qué ven este punto de vista, por qué él ve un 6, por qué él ve un 9. O que concluyan en qué número es. Claro. Y aquí seguimos con las dos, que vimos, ¿cierto? Vimos la definición, ¿cierto?, de la argumentación, y también vimos la tesis, ¿cierto? Y dijimos que es la posición que se va a defender, el asunto a debatir, a demostrar o a sostener en forma oral o escrita. Ya que por ejemplo, si el tema es polémico, vamos de nuevo al COVID, nuestro tema central va a ser cómo ha afectado la economía el COVID, y después de eso yo tengo que crear una tesis, que va a ser mi punto de vista. Entonces, yo pienso que el COVID ha afectado a la economía porque, no sé, tengo un almacén, porque mi almacén no he vendido como antes del COVID. ¿Ya? Entonces, o yo creo que, o yo la tesis que planteo es, ya entonces ahí teníamos que esto pasa producto de, y ahí decimos si es a partir de este tema, si yo estoy a favor o estoy en contra, básicamente. Y así nosotros podemos identificar en el argumento, ya vamos viendo para dónde va la cosa. Entonces, tenemos un tema, tenemos nuestra posición frente al tema, si estoy a favor o estoy en contra, y de ahí a partir de eso yo creo mi argumento.
Y ahí a partir de eso vimos estos tres tipos de tesis, que decíamos que teníamos causales, políticas y valorativas. Y en el caso de las tesis que eran a partir de eran causales, estas tenían en relación de causa y efecto. Entonces era como, esto sucede a causa de, ¿ya? O esto pasa así, producto de tal cosa, o en consecuencia de, o por qué, o así. Y ahí tenemos un ejemplo que sale esta niña aquí que dice, los niños y niñas se transforman en adultos infelices producto de la vida sedentaria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría ser aquí el título de esto, los adultos son infelices, título, ¿cierto? Y ahí empieza a escribir la tesis y ella dice, los niños y niñas se transforman en adultos infelices producto de la vida sedentaria. Y luego de eso yo escribo argumentos, ¿cierto? Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, la vida sedentaria comienza a partir de que los niños y niñas son infelices porque se hizo un estudio a 10.000 niños y todos decían tal cosa. O a 10.000 adultos y todos decían que pasaba tal cosa. Luego tenemos en las políticas, estas expresan que algo debería cambiar o mejorar. Y aquí teníamos que fijarnos, ¿cierto?, en los verbos, ya que son respuestas a problemáticas implicadas. Y en esto, como siempre habían en esta tesis, existía mucho uso de verbos que tenían que ser conjugados, ¿ya? Entonces en el deber, el poder, el hacer, el ser, ¿ya? Y aquí tenemos otro ejemplo, que dice, la clase política debiese disminuir su renta en un 70%. ¿Ya? Y ahí tenemos nuevamente nuestra tesis. Y a partir de esta tesis, nuestra afirmación, ya damos nuestro argumento. Y las valorativas tenían que ver, ¿cierto?, con juicios de valor, ya que es un emisor otorga fenómenos, situaciones, acciones, y aquí se utilizaba mucho uso de adjetivos, ya calificativos, como esto es bueno o malo, esto es correcto o incorrecto, esto es justo o injusto, y ahí dice, es incorrecto que hombres y mujeres ganen sueldos distintos en las mismas funciones. O podría ser, es malo que hombres y mujeres ganen sueldos distintos en las mismas funciones. ¿Se entiende eso? También Sí, se me cortó el audio. ¿Lo puedo decir de nuevo, por fin? ¿Se le cortó el audio? ¿En qué parte? Del Cuando principio. empezó, pero Buenos no la días. quise interrumpir. Buenos días. No, cuando empezó la valorativa, que no alcancé. ¿A No, él las eso. valorativas solamente le faltó o Sí, todas? solo la valorativa. No, solo Ah, la ya. valorativa. Las valorativas dijimos que tenían que ver, ¿cierto?, con, ahí dice, valorativa tiene que ver con los valores, ¿cierto? Y ahí por eso en las valorativas se utilizaba mucho adjetivo, ya que si esto es bueno o es malo, o es correcto o incorrecto, esto es justo o injusto, y por eso expresan siempre valores que un emisor otorga a fenómenos o situaciones o acciones. Por ejemplo, si ya nosotros utilizáramos muchos adjetivos y utilizáramos muchos juicios de valor, esto ya tiene que ver con lo objetivo o lo subjetivo. ¿Cómo? Perdón. ¿qué? Si ya nosotros utilizamos en nuestra tesis o nuestra forma de hablar mucho uso por ejemplo, de adjetivos calificativos, ¿cierto? Si esto es bueno o malo, o yo pienso que esto es correcto o incorrecto, o esto es justo o injusto. ¿Ya esto es objetivo, es plano o es subjetivo? Estoy usando juicios de valor, sentimientos. Objetivo. ¿Ah? ¿Objetivo? ¿Le entiendo? ¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo. Eso, bien. Sí, eso, tiene que ver con eso, es subjetivo, ¿ya? Porque ya yo estoy al utilizar este tipo de tesis que es valorativa, ya yo lo estoy haciendo subjetivo, estoy hablando de lo personal, estoy hablando de los sentimientos, ¿ya? Estoy utilizando también ese tipo de argumentos, ¿ya? Que trabajan con lo valorativo, con lo emocional, ¿ya? Entonces eso es, a diferencia
de los que son causa-consecuencia, ya, o los de los políticos, o las tesis políticas que son más, tienen carácter más objetivo. Ya, y 3, que no se acordaban de las letras, que era el modelo ARE, que es cierto que era afirmación, razonamiento y evidencia, que es el modelo más fácil en cuanto a lo argumentativo, ya que se puede utilizar. Entonces ahí, a partir del modelo ARE, decimos que siempre hay que utilizar una afirmación, que es la idea de defender. En este caso, la afirmación, ¿qué sería? ¿Es una tesis o un argumento? Un argumento. No, pues una tesis. Fuck. La afirmación es la tesis, ¿ya? Por eso dice que es la idea de defender, es mi postura, ¿ya? Si estoy a favor o estoy en contra. Entonces dice aseveración o punto de vista, es la piedra angular del proceso, ya que en ella dependen todos los demás elementos, ¿ya? Entonces, si yo no digo si estoy a favor o en contra, ¿cómo voy a saber lo que estoy defendiendo? Por lo que está en contra. Ya, pero por eso tengo que decir, afirmar partiendo con tal cosa. ¿Qué tema podría ser polémico para ustedes? ¿De qué han hablado? ¿El aborto? Es que hablan de eso, es como otro tema que sea menos de trillado. La competencia que hay entre los juegos podría ser, no sé, es en Fortnite, de COD, o no sé. Es que eso es de lo que más se habla. ¿Ya? Es lo que más se habla en esta cuarentena, profe. De eso se habla, del Fortnite. Del De Fortnite, del COD, pelea del entre Warzone. videojuegos. ¿Quién es el mejor en este año? ¿Quién es el mejor? Ya, por ejemplo, podríamos hablar entonces, el título de nuestro argumento sería ¿quién es el mejor en Fortnite? Y si Agustín tuviera que decir, ¿cómo se llama? Si Agustín tuviera que hacer esta tesis sería, Agustín es el mejor en el juego de Fortnite. Oh, gané 3 ¿Ya? millones. ¿Qué les parece? Esa sería su afirmación. ¿Ya? Entonces usted está diciendo que es el mejor. Pero, profe, o sea, si llegara a ser algo, no sé, digamos que el Agustín se lleva por el Fortnite y yo me llevo por el COD. Sería como, como una pelea entre los dos, o algo así. Claro, Una pues, pelea entre las dos opiniones. pero Cada uno defiende su opinión. claro, pues ahí tendríamos que decir, pero por ejemplo tendríamos que decir, ahí tendríamos que cambiar el nombre del título. ¿Quién es cuáles serían los? Pero vayámonos a uno para ser menos enredado. Ya, ¿la Belén es buena en qué? ¿En cuál? El Warzone. Pero podríamos decir, utilicemos lo mismo que anteriormente, el tipo de tesis. Belén, vamos a usar una política con verbo. Belén debiese ser la mejor jugando Fortnite. ¿Ya? Y ahí yo estoy diciendo, ¿cierto? ¿Estoy a favor o estoy en contra de eso? A favor. A favor, ¿cierto? Estoy dando mi posición. Y a partir de que yo estoy diciendo que la Belén debiese ser la mejor en Fortnite, ahí a partir de eso yo empiezo a decir mi razonamiento. Dice que es la justificación que permite llegar a afirmar nuestro punto de vista, ¿cierto? Y mi razonamiento sería ¿y por qué deberías ser la mejor jugando Fortnite? Porque juega como 8 horas diario, debiese ser la mejor jugando. ¿Parece bien ahí? Ya, Belén debiese ser la mejor jugadora de Fortnite, porque juega 8 horas diarias. Y ahí yo empiezo después diciendo las evidencias, que son las pruebas u hechos que permiten sostener nuestra argumentación. Y ahí en este caso ahí nuestros argumentos serían ¿por qué más debiese ser la Belén buena en ser la mejor en Fortnite? Porque juega mucho, cosas así, como puro... Juega 5 horas al día. ¿Ah? Juega 5 horas al día. No, pero yo ya lo dije en razonamiento. Eran 8. Era noche. Eran 8. Es que no sé qué más tiene que tener Fortnite. Tiene un mejor equipo, porque tiene el mejor equipo con sus amigos. El mejor team. Ya, por ejemplo, eso, porque tiene el mejor team. Team. Ya, ¿ven? Entonces ahí estamos diciendo ya los argumentos. Y ahí tiene que ir ese, tiene que haber otro. ¿Ya? Y ahora entonces vamos a la aplicación. Hoy nos quedan 4 minutos. Ya, vamos rápido.
Dice, hecho y opinión. Vamos a identificar ahora, por ejemplo, dice, solo una de estas botellas les ayudará a cumplir su mayor deseo, mantenerse mejor. El nuevo aceite superior, ahora enriquecido con vitamina E, es 100% puro maravilla. Y no tiene colesterol. Además, tiene mejor sabor. Ya, entonces, de este ejemplo, de entre comillas, el hecho, aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí dice, opinión, ya, ¿cierto que opinión? Dice, solo una de estas botellas le ayudará a cumplir su mayor deseo, mantenerse mejor. ¿Se entiende que es una opinión? Sí, Ya, ¿cierto? ¿Por qué, Agustín, sería una opinión esa? porque es como que te está diciendo, con solo una de estas botellas, Claro, ¿hay alguna prueba de eso? no, no No, hay, por no cierto, esto solo estamos existe. diciendo, es una opinión, es súper valorativa, dice, ¿y va a cumplir tu mayor deseo? ¿Ese es su mayor deseo? Ya, entonces ahí se entiende cuál es la diferencia. Y luego dice, el hecho sería acá, el nuevo aceite superior, ahora enriquecido con más vitamina E, es 100% pura maravilla. Y entonces ahí sí tenemos un hecho porque nos está diciendo que es cierto que tiene vitamina E el nuevo aceite. Y ahí se entiende cuál es la diferencia entre hecho y opinión. Pucha, están escribiendo en el chat y no alcanzo. Ah, No, ya, que del juego. había un Ya, debate ahí. ya. Ya, y por ejemplo ahí dice, además tiene mejor sabor. Hoy, o ¿Y una cómo, opinión, o no, usted puede opinar que el aceite otro puede ser mejor. y cómo sabemos que tiene buen sabor? No comemos así. Claro. Ya, después dice, identificar el tipo de tesis. Que nos quedan 2 minutos. Dice, el prestigioso abogado y diputado Mauricio Valdivia señala que se debe disminuir la edad de discernimiento para establecer la responsabilidad penal a los jóvenes que delinquen de 18 a 16 años. Y aquí tenemos entonces el tipo de tesis, que esta sería una tesis política, ya que utiliza, ¿cierto?, el verbo, porque dice, se debe disminuir la edad de discernimiento. Y entonces, por ejemplo, acá están hablando, ¿cierto?, de la responsabilidad penal, ¿cierto?, de que este antiguo, porque antes, ¿cierto?, que antes se hacía esta separación de que 18 años hacia arriba era un adulto y de ahí de 18 hacia abajo eran niños, y por eso tenían penas mucho menores en cuanto a lo penal. Y por eso ahí dice, se debe disminuir la edad de discernimiento para establecer la responsabilidad penal de los jóvenes. Ya, entonces ahí, ven, tenemos la utilización del verbo. Y mientras tenemos acá otra que dice, sería un error privatizar Codelco. Lo que hay que hacer es internalizarla, porque eso permitiría pensar mucho más en el ámbito mundial y obtener más beneficios. Ya, esta sería, ¿qué tipo de tesis? ¿Política? ¿Causa-consecuencia? ¿O valorativa? Es política. Política, ¿por qué? ¿A dónde está el verbo? Es que como dice ahí, se debe disminuir la edad del... No, no, sería un error. Profe, El verde. Dígame. yo diría que es valorativa, ¿Por qué? porque dice sería un error. No Ya, sí, sé. sí, excelente, porque sería un error. No, bueno, tenemos que sí podría ser valorativa porque decía sería un error, pero sería, tenemos el causa y efecto porque dice sería un error privatizar Codelco y después dice ¿por qué pasa esto? Ah, A causa de esto se produce esto. Por eso tenemos que es causal. Y tenemos este conector que nos marca que por qué es causa y efecto. Mientras que acá tenemos actividad número 3 que dice identificar el modelo ARE. Vamos a hacer de una, nomás porque estamos en la hora. Y dice, ¿por qué todas las personas son esencialmente iguales, independiente de la raza, la edad y género? Todas las personas debemos tener los mismos derechos, así lo plantea la Declaración de los Derechos Humanos en su Carta Fundamental. Y aquí está claramente separados por párrafo, y ahí dice claramente cuál es cierto que el razonamiento, que ahí tenemos en nuestra tesis, que dice por qué todas las personas somos esencialmente iguales, independiente de la raza, la edad, del género. Estamos diciendo, ¿cierto?, que en realidad el tema es la igualdad, ¿cierto? Y nuestro razonamiento, nuestra tesis es porque todos
somos iguales independiente de la raza, edad o género. Y luego dice en el... ahí está. Todas las personas debemos tener los mismos derechos, que es nuestra afirmación, ¿cierto? Nuestra tesis, todas las personas debemos tener los mismos derechos, que nuestra tesis a defender. Y luego tenemos el respaldo, que así lo plantea la Declaración de los Derechos Humanos en su Carta Fundamental, que es como el argumento más, ¿cierto?, válido, porque estamos citando a la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? ¿Se entiende esa diferencia ahí? ¿O se enredaron por el orden? Me enredé, profe, me enredé. Yo igual me enredé. Si lo puedo explicar de nuevo, Ya. estaría... Vamos de nuevo con esta que dice, está desordenado, ya el ejemplo, por eso no se entiende. Entonces, si leemos el primer párrafo, dice, por todas las personas son esencialmente iguales, independiente de la raza, la edad o el género. Luego, en el segundo párrafo dice, todas las personas debemos tener los mismos derechos. ¿Y la tía Miriam? No, ella es la tía... Chiquillos, el audio. Ya. Así lo y finalmente el tercer párrafo dice, así lo plantea la Declaración de los Derechos Humanos en su Carta Fundamental. Ahora, como está desordenado, ahí vamos primero, tenemos que identificar nuestra tesis, ¿cierto? Nuestra afirmación, nuestra postura, lo que queremos defender. Y ahí se ve claramente... Todo, y yo te ayudo. Después, estudio. Escucha, a ver, que no lo alcanzo a ver. En este haciendo SMR. ¿Qué pasa? A ver, que están con el audio. El Diego. No lo puedo silenciar. Y ahí sí parece que sí. Y ahí sí. ¿Se ve? Ya, entonces aquí dijimos nuevamente que estaba desordenado, ¿cierto? Y vamos que, ya, como está desordenado, primero tenemos que identificar dónde está la tesis. La tesis siempre va a ser nuestra idea a defender. Han de dejárselo a la pieza al Miquel. No puedo silenciar al Diego, lo voy a tener que sacar. No, profe. Es un hombre honesto. No lo haga. Ahí se silenció. Ya. Compartir pantalla. Ya, entonces dice que la afirmación, claro está, que la afirmación de nuevo es la tesis, lo que vamos a defender, y lo que vamos a defender es, dice ahí, todas las personas debemos tener los mismos derechos. ¿Ya se entiende por qué ahí sí? Que nuestra idea, si estamos hablando de los derechos de las personas, y ahí nosotros vamos ahí a decir, ya nuestro tema polémico es los derechos de las personas. Y ahí yo digo, todas las personas debemos tener los mismos derechos. Y ahí estamos diciendo, ¿cierto?, nuestra afirmación, nuestra idea a defender, a debatir. Y de ahí, a partir de eso, nosotros vamos con nuestro razonamiento de que, ¿por qué todos somos iguales? Porque todas las personas son esencialmente iguales, independiente de la raza, edad o género. Y luego nuestro respaldo, que sería nuestro argumento, es porque los derechos humanos, se plantea ahí en la Carta de los Derechos Humanos. Lo vamos a dejar hasta ahí y después ustedes ven el otro ejemplo. Para que entiendan también que a veces está desordenado cuando se plantea el modelo ARE. No siempre va a tener que ser siempre la afirmación primero, siempre lo va a seguir el razonamiento y después el respaldo. Y finalmente, como actividad final, van a tener que resolver una guía, ya que está subida en WebClass, ya que va a ser una guía de contenidos. Ya, entonces, la voy a mostrar al tiro. ¿Está subida en WebClass? Sí, la vamos a compartir, se la muestro al tiro. Ya, esta es la guía. Ya, guía de trabajo, ciudadanos y opinión, que va a ser esta la primera guía correspondiente a estos primeros 3 puntos, ¿ya? Y ahí va a salir qué es la tesis, les van a salir ejemplos y ustedes tienen que ir respondiendo, ¿ya? Ahora, de nuevo, habíamos hablado sobre décimas, ¿cierto? Y puntos. Yo les dije que le iba a dar un punto a ustedes por entregarme las 5 actividades, ¿ya? Y les voy a dar 5 décimas por entregarme esta guía, y después viene la segunda guía y van las otras 5 décimas.
Entonces ustedes tendrían para la prueba 2 puntos básicos.